Pues, muy buenas noches. En introducción me presenta el laudo arbitral correspondiente al expediente número 27.438, diagonal JPA, tramitado ante la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala. Daremos inicio a las consideraciones generales, empezando por la parte expositiva del primer punto, siendo las partes involucradas en el presente arbitraje. Como parte demandante, poseemos lo que es la entidad Tamarito Futbolero Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número de registro 24.728, folio 214 del libro 174 de Sociedades Mercantiles, así como su subsidiaria, la entidad La Choca Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número de registro 144.728, folio 474 del libro 12.000 de Sociedades Mercantiles, mismas que cuentan con la misma actividad económica, siendo esta el comercio y producción de calzado y ropa deportiva. Asimismo, ambas entidades se encuentran bajo la misma estructura empresarial y cuentan con su domicilio social en la primera avenida 3-30 de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Asimismo, la parte demandada fue representada mediante los licenciados Julián Flores, Leslie Castellanos y Javier Hernández, los cuales poseen su oficina profesional en la 20 calle 14-54 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, y señaló como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de sus abogados. Como siguiente punto encontramos lo que es la parte demandada. En este caso, la parte demandada es el señor Andrés Escoleo, guatemalteco de 27 años, quien fue representado por los profesionales María Gutiérrez, Daniel Solares y Dulce Juárez, quienes cuentan con su oficina profesional en la 10ª calle 6-44 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, y también señaló como lugar para recibir sus notificaciones la oficina profesional de sus abogados. En ese mismo sentido, cabe aclarar que en el transcurso del presente laudo, al referirnos en conjunto de la parte demandada y la parte demandante, podremos denominarlas indistintamente como las partes. Como siguiente punto encontramos lo que es la integración del tribunal. En este caso, el tribunal arbitral elegido para conocer y resolver la presente controversia está integrado por 3 árbitros, siendo estos su servidor Diego Montenegro, la licenciada María Isabel García y la licenciada Isabela Castro, quienes señalamos como lugar arbitral para recibir notificaciones la 10ª calle 6-44 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Como siguiente punto encontramos lo que son ya las generales del presente procedimiento, siendo lo primero importante recalcar que este es un arbitraje de derecho, el cual se encuentra autorizado expresamente mediante el acuerdo de arbitraje o la cláusula arbitral voluntariamente acordado por las partes, así como de conformidad con el artículo 37 de la ley de arbitraje, el cual establece en su parte conducente literalmente que los árbitros se encuentran obligados a decidir con base en las normas de derecho y que el arbitraje de derecho se encuentra sujeto a la regulación contemplada en la misma ley. Como siguiente punto, es importante recalcar que en el presente arbitraje se aplicaron las normas sustantivas guatemaltecas y en materia procesal se llevó a cabo mediante el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, así como de la ley de arbitraje, el decreto 37-95, y para todos aquellos temas que no existía una norma aplicable, el tribunal aplicó principios de equidad procesales. Asimismo, la sede del presente arbitraje fue en la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, es decir, CRECIG, ubicada en la ruta 6, 9-21, del nivel 13 de la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Como siguiente punto, entramos ya en profundidad de lo que es la cláusula arbitral. En ese sentido, la disputa sometida a este arbitraje pues, da origen derivado del contrato de imagen y exclusividad comercial celebrado el 15 de febrero de 2023 entre las partes, el cual en su cláusula 20ª también posee la cláusula arbitral, que establece en su parte conducente las siguientes obligaciones. Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo que se relacione con la aplicación, interpretación y cumplimiento de este contrato deberá resolverse mediante arbitraje de derecho. Asimismo, establece que se llevará a cabo mediante el reglamento de arbitraje de la Comisión de la Cámara de Comercio Internacional que se encuentre vigente al momento del conflicto y deberá ser tramitado ante CRECIG. También se establece que el tribunal arbitral deberá ser conformado por 3 árbitros y el idioma oficial será el español, y que el laudo deberá cumplirse de buena fe y sin demora alguna por ambas partes. En esta cláusula resultan evidentes
requisitos esenciales de todo arbitraje y de toda cláusula arbitral, como principalmente el principio de voluntariedad de las partes para someterse expresamente al arbitraje. Asimismo, se encuentra el requisito del tipo de controversia que va concatenado con el principio de voluntariedad, ya que se establece expresamente qué tipo de controversia las partes acuerdan que se someterá a arbitraje. También se encuentra el lugar del arbitraje, la conformación del tribunal y el idioma del arbitraje. Esta cláusula fue activada tras fracasar la resolución directa entre las partes y pues dio inicio al presente arbitraje de conformidad con lo estipulado. Como siguiente punto encontramos lo que son las pretensiones de las partes, pues en este momento desarrollaré de forma general lo que son las pretensiones, sin perjuicio de que más adelante en la parte considerativa y en la resolución, pues se profundice más en cada una de las pretensiones. Por parte de la demandante se encuentran las siguientes pretensiones generales, que sería principalmente que se declare con lugar la demanda arbitral, que se determine que el incumplimiento y terminación del contrato es imputable al demandado y en consecuencia se le condena al pago de daños y perjuicios, así como de los costos del arbitraje. Por parte de la parte demandada, posee como principales pretensiones que se declare sin lugar la demanda arbitral, que se determine que el incumplimiento y terminación del contrato es imputable a la parte demandante, en ese mismo sentido, pues que se le declare con lugar la reconvención planteada y en consecuencia se le condena a la parte demandante al pago de daños y perjuicios, así como de los costos del arbitraje. Entrando en materia de los antecedentes del procedimiento, cabe recalcar que todas las audiencias se llevaron de forma oral en la sede de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, que cada una de estas fue grabada de forma digital, que se levantó acta al final de cada una de las sesiones, las cuales fueron firmadas por partes y sus abogados para ser entregadas al final de cada sesión a cada una de las partes igualmente, y se les entregó mediante DVDs. Ahora, con esto concluyen por las referencias procesales y en la siguiente etapa se daría inicio a la etapa considerativa de los puntos litigiosos del proceso, desde el contrato, las obligaciones, la competencia, el conflicto, el incumplimiento, los daños y perjuicios y los costos del arbitraje. En los presentes considerandos empezaremos hablando por los puntos de litigio. Como primer punto, iniciaremos con el contrato, sus obligaciones y la competencia. El análisis del tribunal. El tribunal estima que el contrato celebrado el día 20 de abril de 2023 entre Andrés Escoleo y la Sociedad Anónima Tamalito Futbolero constituye un contrato de cesión de derechos de imagen con obligaciones bilaterales de ejecución continua. Conforme a lo establecido en el artículo 1519 del Código Civil guatemalteco, el contrato se perfeccionó válidamente desde su aceptación, obligando a ambas partes a su cumplimiento de buena fe y conforme a la intención común expresada en las cláusulas. El tribunal analiza que las obligaciones esenciales asumidas por el talento consistían en el uso exclusivo de calzado de la marca Tamalito Futbolero, tanto dentro como fuera del campo, salvo en los casos excepcionales previamente contemplados dentro del contrato. Por su parte, la casa matriz se obligó no solo a realizar pagos mensuales y brindar promoción, sino también a entregar puntualmente el equipo deportivo requerido antes de cada partido, sin necesidad del requerimiento adicional del jugador. El tribunal considera entonces que la inejecución de estas obligaciones, conforme a lo establecido en el artículo 1534 del Código Civil, genera responsabilidades contractuales si se demuestra culpa o dolo. Entonces, cualquier incumplimiento en la entrega del calzado en tiempo y forma o el uso de calzado distinto por parte del jugador fuera de los límites contractuales podría dar lugar a la terminación del contrato y al resarcimiento de daños y perjuicios por la parte que resulte responsable. El tribunal estima que tiene competencia para conocer y resolver la presente controversia, en virtud de lo pactado expresamente por las partes en la cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado en la fecha 20 de abril del año 2023. Además, también cuando se analiza la naturaleza del conflicto, se concluye que este no solo versa sobre materias excluidas del arbitraje, ni sobre cuestiones para las cuales la legislación guatemalteca haya previsto una vía procesal exclusiva y obligatoria.
En consecuencia de esto, conforme a lo establecido en el artículo 3, inciso 3, literal C, de la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, el tribunal confirma su competencia para sustanciar y decidir la presente controversia mediante arbitraje de derecho. Del considerando B hablaremos sobre el conflicto e incumplimiento contractual. La posición del demandante. La parte demandante Tamalito Futbolero, Sociedad Anónima, sostiene que el conflicto tuvo origen en una serie de hechos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de imagen suscrito con el demandado el día 20 de abril del año 2023. Entre ellos se destaca el uso no autorizado del calzado distinto al proporcionado por la marca durante el partido inaugural, que fue el día 26 de julio del año 2023, así como también la posterior vinculación del jugador con otra empresa competidora. La controversia, según se plantea, no se reduce a un único incidente, sino a una acumulación de acciones que afectaron la relación comercial y la reputación de la marca. Como fundamento, la demandante señala que había cumplido puntualmente con sus obligaciones contractuales, incluyendo el pago mensual de $3,000 el día 15 de cada mes y la entrega del equipo deportivo previo a cada partido, sin necesidad de requerimiento por parte del talento. A su juicio, el hecho de que el demandado utilizara calzado distinto al acordado en un evento de alto perfil constituyó una contravención clara a las cláusulas del contrato, lo que derivó en perjuicios económicos y reputacionales. A esto también se le suma el hecho de que a partir del día 6 de agosto del año 2023, el demandado inició comunicación con la empresa alemana Sadida LLC. Aceptó sus artículos deportivos, los usó públicamente comprometiéndose a representarla en Guatemala. Entonces, la parte demandante considera que esta actuación constituye una infracción grave al acuerdo de exclusividad pactado y que también, junto con el uso del calzado no autorizado, provocó confusión en el mercado, pérdida de posicionamiento y una caída en sus ingresos del 19% solo en el mes de septiembre. En consecuencia, Tamalito Futbolero solicita que se le declare con lugar la demanda arbitral, que se determine que el incumplimiento y la terminación del contrato fueron imputables exclusivamente al demandado y que se le condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados, así como al pago de las costas procesales del presente procedimiento arbitral. De la posición del demandado, la parte demandada, Andrés Escoleo, señala que la controversia planteada en este arbitral encuentra su origen en una situación operativa ocurrida el día 26 de julio del año 2023, día del partido inaugural de la temporada. Según su versión, el calzado entregado por la parte demandante no correspondía a la marca pactada contractualmente y tampoco cumplía con las condiciones de calidad y comodidad requeridas para su desempeño profesional. Ante la inmediatez del partido y la falta de alternativas, optó por utilizar calzado alternativo proporcionado por el cuerpo técnico del equipo, Tamalito Futbolero. El demandado afirma haber notificado por correo electrónico la situación a su contacto en Tamalito Futbolero, conforme al mecanismo de comunicación previsto contractualmente. Sin embargo, no recibió respuesta ante el inicio del partido, por lo que no pudo actuar de otra manera. Y desde su perspectiva, el evento no puede ser considerado como un incumplimiento contractual imputable a su persona, ya que él mismo actuó de buena fe y dentro de los límites de razonabilidad ante un hecho inesperado. En cuanto a la posterior relación con la empresa Sadida LLC, el demandado manifiesta que dicha vinculación se produjo luego de los hechos anteriormente descritos y en un momento en que él consideraba el vínculo contractual con la parte demandante ya deteriorado de forma irreversible. Entonces, su decisión de establecer una nueva alianza comercial respondió a sus necesidades profesionales y no a una intención de incumplir obligaciones contractuales aún vigentes. Por tales razones, la parte demandada solicita que se le declare sin lugar la demanda promovida en su contra, que se determine que no incurrió en incumplimiento alguno y que por otra parte se le declare con lugar
a la reconvención interpuesta en contra de dicha demanda arbitral y se condena por daños y perjuicios en contra de la demandante. Asimismo, solicita que las costas procesales del presente procedimiento sean impuestas a la parte demandante. En cuanto al incumplimiento, este tribunal arbitral, debidamente constituido conforme al reglamento de arbitraje de la ICC, en virtud de la cláusula compromisoria contenida en el contrato suscrito entre Tamalito Futbolero S.A. y el señor Andrés Escoleo, procede a emitir el presente laudo, resolviendo en definitiva la controversia sometida a su conocimiento, considerando lo siguiente. El objeto del litigio radica en determinar si el jugador profesional Andrés Escoleo incurrió en un incumplimiento contractual al no utilizar el calzado deportivo provisto por la empresa Tamalito Futbolero S.A. durante un partido oficial y si su posterior vinculación con una empresa competidora, Sadida LLC, configura una infracción a sus obligaciones contractuales. Este tribunal considera probado que el contrato celebrado entre las partes constituye un contrato bilateral, conforme al artículo 135 del Código Civil de Guatemala. Esta norma establece que los contratos que imponen obligaciones recíprocas generan implícitamente una condición resolutoria tácita, en virtud de la cual el incumplimiento de una de las partes autoriza a la otra a abstenerse de cumplir su prestación o a dar por terminado el vínculo contractual sin necesidad de declaración judicial previa. En el presente caso, la obligación principal de Tamalito Futbolero S.A. consistía en proveer en tiempo y en forma el calzado deportivo personalizado que el jugador debía utilizar en eventos oficiales como parte de una estrategia de mercadeo de imagen. De igual manera, la obligación principal del señor Andrés Escoleo era utilizar dicho calzado durante su participación en los partidos de fútbol profesional, contribuyendo así a la promoción de dicho producto. Ha quedado debidamente acreditado en el expediente que la empresa no entregó el calzado pactado a más tardar el día del partido inaugural, como establecía el cronograma contractual. Esta omisión activó la condición resolutoria tácita, ya que imposibilitó de forma directa e inmediata el cumplimiento de la obligación principal del jugador Andrés Escoleo. El artículo 1534 del Código Civil de Guatemala establece que las partes no solo están obligadas a cumplir lo pactado, sino también a responder por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, siempre que éste se produzca por dolo o por culpa. En el presente caso, el incumplimiento de la empresa fue producto de una conducta negligente, no atribuible a caso fortuito ni a fuerza mayor. Tamalito Futbolero S.A. no demostró haber tomado medidas preventivas para garantizar la entrega oportuna del producto, ni haber comunicado con anticipación al jugador Escoledo sobre retrasos logísticos que pudiera justificar una modificación temporal del acuerdo. Este comportamiento constituye, a juicio de este tribunal, una falta grave al deber de previsión y diligencia mínima exigible en la ejecución de contratos profesionales. Como consecuencia de dicha omisión, el señor Andrés Escoledo no pudo cumplir su parte del contrato, quedando librado de su obligación sin que ello pueda considerarse un incumplimiento de su parte. El tribunal encuentra que la actuación del señor Andrés Escoledo fue coherente con lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato, la cual establece que, en caso de que el patrocinador no provea el calzado convenido, el jugador podrá utilizar calzado alternativo sin marcas visibles hasta que se restablezca el suministro. Al no recibir el calzado pactado, el jugador Escoledo optó por utilizar calzado neutral provisto por el cuerpo técnico de su equipo. Esta medida fue razonable, proporcional y conforme al contrato, pues permitió al jugador cumplir con sus funciones profesionales sin infringir la cláusula de exclusividad de imagen, ya que no promovió ningún otro producto ni marca visible en ese momento. Por tanto, este tribunal concluye que el señor Escoledo no incurrió en ningún incumplimiento, sino que respondió a una situación de inejecución contractual por parte de la empresa demandante. La parte demandante
alega que la posterior suscripción de un contrato de imagen entre el jugador Escoledo y la empresa Sadida LLC constituye una violación de la cláusula de exclusividad. Sin embargo, este tribunal considera que tal alegación carece de fundamento por cuanto la firma de dicho contrato ocurrió con posterioridad a la ruptura efectiva del vínculo contractual con Tamalito Futbolero S.A., y la terminación del contrato fue consecuencia directa y justificada del incumplimiento previo a la parte demandante. De igual forma, este no existía al momento de la nueva firma ninguna obligación vigente que limitara la libertad del señor Andrés Escoledo para celebrar acuerdos con terceros. En consecuencia, el contrato con Sadida LLC no constituye una infracción contractual, sino el ejercicio legítimo del derecho del jugador a restablecer su imagen profesional tras la ruptura del acuerdo anterior. La parte demandante también solicitó que Sadida LLC fuera incorporada como parte adicional en este procedimiento arbitral, por lo que este tribunal, con base en el artículo 7 del reglamento de arbitraje de la ICC, concluye que dicha solicitud debe ser rechazada, ya que Sadida LLC no fue parte en el contrato objeto del presente litigio, ni participó en los hechos que dieron origen a la controversia. Además, su relación con el demandado se originó después de la terminación del vínculo contractual con Tamalito Futbolero S.A. Por tanto, no tiene legitimación para ser parte en este arbitraje. Tras un análisis profundo de los hechos y las disposiciones legales aplicables, el tribunal considera que el contrato celebrado entre las partes se extinguió válidamente por activación de la condición resolutoria tácita, producto del incumplimiento esencial de Tamalito Futbolero Sociedad Anónima. La actuación del señor Andrés Escoleo fue razonable, proporcional y conforme al contrato, sin que pueda atribuírsele responsabilidad alguna. El contrato posterior con Sadida LLC no constituyó un acto de competencia desleal ni una infracción contractual, dado que fue suscrito tras la ruptura justificada del vínculo anterior, por lo que no procede a admitir la intervención de Sadida LLC como parte adicional en el presente procedimiento arbitral. Como siguiente punto tenemos el considerando C, que es daños y perjuicios. En la posición del demandante, este afirma que en consecuencia directa de la conducta del demandado se generó una grave relación y afectación a su reputación comercial derivada a la percepción pública del distanciamiento que tienen con el talento. Esta situación fue amplificada por la exposición en medios y redes sociales, lo cual tuvo un impacto negativo inmediato en la confianza de los usuarios y en la imagen de las marcas. Con respecto a esto, Tamalito Futbolero pues presentó respaldo de sus alegaciones, los cuales presenta datos financieros, los cuales evidencian la contratación acumulada del 27% de sus ingresos durante el mes de agosto y septiembre del año 2023. También se logra identificar la caída exacta en la que se tuvo tanto esa tendencia, sosteniendo que experimentaban los meses anteriores. En consecuencia, hubo una disminución y un incremento mensual del 3 y el 6% de sus ventas. La parte demandada también atribuye a que la disminución de estos fueron negativos, derivado al incumplimiento contractual de la parte demandada, así como también el impacto y la controversia que se dio a la presencia y la competitividad que tiene Tamarito Futbolero ante los mercados nacionales. Tales motivos, el demandante solicita el resarcimiento por los daños económicos sufridos, reclamando la suma de $135,000, por lo que, por el incumplimiento del contrato, y $35,000 adicionales al perjuicio que lo vinculan por la caída de sus ingresos. Esto mismo afirma también que las cantidades que reflejan la caída, reflejan un monto considerable del daño moral y ocasionado por la pérdida del prestigio y la afectación de las relaciones comerciales. Tenemos también la parte de la posición del demandado,
en la cual el demandado argumenta que en consecuencia a las negativas sufridas por Tamalito Futbolero fueron tanto mediáticas como económicas. También indica que Tamalito Futbolero hizo público el conflicto y emitió acusaciones en contra del talento, el cual desde el punto de vista agravó la situación, generó un ambiente hostil y le perjudicó su imagen y el desempeño profesional. También el demandado añade a que las declaraciones del demandante en las que lo acusaban a él por deslealtad y dañar la reputación de las marcas nacionales le generaron a él un deterioro emocional y laboral. Esta situación afirma cuando sucedió cuando el talento estaba buscando una oportunidad laboral con un club internacional. Según el demandado, esto impactó grandemente las acusaciones fueron tangibles y mediables. Por ello, el demandado solicita una reconvención en la cual solicita una indemnización por la cantidad de $170,000, las cuales corresponden a dos conceptos. La primera sería $135,000 en daños contractuales. Esto quiere decir que es por el incumplimiento de la parte demandante, el no entregar el calzado en el tiempo y lugar estipulado. Y $35,000 por perjuicios derivados de la exposición pública del conflicto. Por lo que esto significa que afectó su rendimiento profesional y su reputación profesional. Esto mismo sostiene que las sumas reflejan la posesión y la precisión del daño de la carrera profesional, el cual no fue causado por él, sino por el incumplimiento contractual de la otra parte. Asimismo, este tribunal pues llegó a la conclusión de que afirma que Tamalito Futbolero incurrió en un incumplimiento sustancial del contrato. Esto quiere decir que lo cometió al no entregar el calzado pactado en el tiempo y lugar en el que el contrato lo estipula. También a la omisión de esta cláusula, también se tiene una condición que no se pactó, que no lo cumplieron y obstaculizó al demandado el incumplimiento por la parte del contrato. Por lo tanto, este tribunal rechaza las reclamaciones de la parte demandante y acepta las aceptaciones del demandado. Este tribunal también se basa en el artículo 1434 del Código Civil, en la cual recuerda que los daños corresponden a la pérdida patrimonial afectada y sufrida. También están los perjuicios en los que representan el lucro constante, es decir, el cese de las ganancias que dejaron de percibir directamente por el incumplimiento contractual. Este tribunal pues determinó que ambos elementos sí se cumplen. El primero sería el daño profesional probado, el cual es el que significa que es un entorno hostil que se generó ante la controversia por las redes sociales y afectó la carrera del demandado. También se tiene la pérdida de la oportunidad concreta, que esto significa que el demandado, cuando estuvo buscando una oportunidad con el club internacional, pues le fue afectado por la controversia. Por lo mismo, este tribunal concluye que sí existe una casualidad clara contra el incumplimiento de Tamalito Futbolero y los daños sufridos por el demandado. Lo que falta, la entrega del calzado, que ya se había mencionado anteriormente, que es que no se entregó en el lugar y tiempo estipulado. También provocó una crisis mediática, deterioro emocional y la pérdida de concentración deportiva y daño reputacional al demandado. En consecuencia, este tribunal impone a Tamarito Futbolero la obligación de indemnizar por la cantidad de $170,000, la cual pues consideramos que es proporcional, razonable y directamente relacionada por los efectos ocasionados por Tamalito Futbolero por el incumplimiento contractual. Bueno, siguiendo el mismo orden de ideas, tenemos que hablar ahora de los costos de este arbitraje.
Tenemos que tomar como referencia las posiciones establecidas en este caso por la parte demandante, que es Tamalito Futbolero Sociedad Anónima o también conocido como la Casa Matriz, en el cual se determina en su escrito que tanto los gastos como los costos y los honorarios de este arbitraje deben de ser reembolsados en su totalidad, y esto a favor de la parte cuyas pretensiones prosperen de mejor manera en este arbitraje. Esto solicitado en razón para una reparación justa e íntegra de los gastos y los cobros incurridos durante lo largo de este proceso. Esto quedó estipulado según el escrito colocado por la parte demandante de fecha 1 de abril del año 2024, en el cual, y conforme a la orden procesal número 1208, el demandante desglosó una serie de gastos y costos incurridos durante este arbitraje, entre los cuales podemos encontrar los honorarios referentes a los abogados de cada parte, que equivalen a la suma de $10,000 estadounidenses, los costos relacionados con la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, también denominada como CRECIG, en el monto de $10,000 estadounidenses, la transcripción de las distintas audiencias por el monto de $1,000 estadounidenses, lo cual nos da un monto total de $21,000 netos. Asimismo, tenemos la posición del demandado, en el cual se identifica en este proceso como Andrés Coleo, o también denominado como el talento, el cual, a consideración de este tribunal, consideramos de que no hubo un pronunciamiento oportuno y eficaz por parte del demandado en darle un razonamiento lógico y veraz sobre las consideraciones de por qué la parte demandante tenía que ser responsable sobre los gastos relacionados a las costas y honorarios incurridos durante lo largo de este proceso arbitral. Por tal, consideramos que la solicitud presentada en el día 1 de abril del año 2024 fue una solicitud genérica para dicho proceso, y es en que, en este caso, el demandado presentó y desglosó una serie de gastos y costos, los cuales fueron incurridos en este mismo proceso, entre los cuales podemos mencionar de la misma manera los honorarios relacionados con los gastos de los abogados por el monto de $10,000 estadounidenses, los gastos incluidos en la utilización del CRECIG también por $10,000 estadounidenses, la transcripción de las audiencias por el monto de $1,000, lo cual nos da nuevamente la suma de $21,000 exactos. Ahora bien, referente al análisis de este tribunal, tenemos de indicar de que ya resuelta la situación de fondo, que es el caso controvertido que nos trajo a esta audiencia de arbitraje, nos corresponde también conocer y pronunciarnos sobre los gastos, los costos y los honorarios que incurrieron en este desarrollo de este arbitraje. Por tal motivo, ya que no se presentó en su momento oportuno una manera metodológica o específica determinada por las partes en cómo se iban a arreglar o dividir la distribución de estos gastos relacionados al proceso. Por tal motivo, es de este tribunal arbitral considera oportuno y adecuado recurrir al reglamento de la ICC, más específicamente en el artículo 38 de este cuerpo normativo, el cual nos faculta y nos da la amplia voluntad para distribuir los costos y los gastos de la mejor manera considerable. Por tal motivo, en este laudo final, consideramos lo siguiente, que tanto los costos del arbitraje se decidirán conforme a los pagos y a la proporción a cubrir o solventar por cada una de las partes. También, de igual manera, el tribunal determinará en este caso quiénes van a absorber este tipo de gastos. Por tal motivo, consideramos lo siguiente. Al haber presentado una buena fe de tanto de la parte demandante como la demandada, consideramos que los costos de representación de los abogados, así como los gastos de la audiencia, van a ser cubiertos por cada una de las partes. Esto ante la buena fe presentada durante lo largo de este proceso. Por otra parte, los laudos correspondientes sobre los costos administrativos del CRECIG, así mismo como los honorarios incurridos por el tribunal, van a ser divididos de la siguiente forma.
de tal motivo que nosotros como tribunal consideramos de que si bien las pretensiones en la mayoría de su totalidad del demandado fueron pertinentes y razonables, y que la casa matriz tuvo parte de la culpabilidad del rompimiento de este contrato, consideramos de que las gestiones pudieron haber sido de una manera más oportuna para una celeridad de ambas partes. Por tal motivos, consideramos los siguientes rubros a cubrir. Por una parte, la casa matriz, o también denominada como Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, deberá absorber el 90% de los gastos relacionados a los gastos administrativos del CRECIF, así como los gastos en relación de los honorarios de este tribunal, mientras que la parte de Andrés Coleo únicamente va a absorber el 10% restante de la suma total. Esto en consideración de la responsabilidad que tuvo él durante la tramitación de este proceso. Por tal motivo, consideramos que este costo del arbitraje fue de $35,000, los cuales están divididos entre $25,000 en los costos de administración de CRECIF y $10,000 en cuestión de los honorarios de este tribunal. En relación a eso, como ya se había mencionado, la casa matriz se va a encargar del 90% de los gastos, lo que equivale básicamente a $31,500, mientras que la parte demandada cubrirá el 10% restante, que son en total $3,500. Asimismo, si haces la salvedad de que si alguna de las partes hizo un pago anticipado de $10,000, se les va a reintegrar los $6,500 por concepto de excepción de exceso de contribución. De tal manera que este tribunal arbitral, pues con base a las consideraciones, escrito de demanda, la contestación en los medios de prueba presentados por ambas partes y demás citas legales, pues declara lo siguiente. Como primer punto, establecer y declarar sin lugar la demanda arbitral promovida por la entidad Tamalitos Futbolero Sociedad Anónima en contra de Andrés Escoleo. Asimismo, pues como también actuó como parte demandante de la entidad La Choca, pues entre ambas entidades se dicta sin lugar la demanda arbitral. Como segundo punto, declara improcedente la inclusión de la entidad denominada La Choca Sociedad Anónima, en el sentido de que, pues, como entidades demandantes actuaron tanto Tamalito Futbolero Sociedad Anónima como La Choca Sociedad Anónima. Sin embargo, en ningún momento ni por los medios de prueba presentados se logró verificar el vínculo jurídico que los unía, pues, a la entidad La Choca Sociedad Anónima con el señor Andrés Escoleo. Esto debido a que, si bien es cierto, es una entidad subsidiaria a Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, no fue la entidad obligada en el contrato de imagen suscrito entre la entidad Tamalito Futbolero Sociedad Anónima y el señor Andrés Escoleo. Así tampoco de la entidad Sadidas LLC, ya que como parte, pues se negó también el tema de que se había presentado como parte adicional, pues porque nunca fue parte del proceso ni como parte del contrato objeto de este arbitraje. Como tercer punto, se establece que Andrés Escoleo cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales asumidas en la cláusula sexta del contrato de imagen referido y celebrado entre la entidad Tamalito Futbolero S.A. y Andrés Escoleo, en el sentido de que, pues, una de sus principales obligaciones era el de utilizar únicamente calzado propiedad de la entidad Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, o bien, como segundo supuesto en dicha cláusula, utilizar calzado que no tuviera ninguna marca visible, de tal manera que al momento en que el señor Escoleo pues no ve en su vestuario y en su vestidor calzado propiedad de Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, él pues aplica el segundo supuesto de utilizar calzado que no contenga ninguna marca visible, con el propósito de no incumplir en las obligaciones contractuales asumidas pues en el contrato objeto de este arbitraje. Asimismo, pues se establece que la entidad Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, quien es la parte demandante, incumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula séptima del referido contrato, en el sentido de que parte de las obligaciones asumidas era no solo entregar calzado y calcetines para cada partido,
sino que con la especificación que debían de ser 3 horas antes del partido y que debían ser propiedad de Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, lo que dio lugar a su terminación anticipada. En consecuencia y de conformidad con la cláusula 9 del referido contrato, la cual establece que al momento en que alguna de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales, pues esto motivará a una terminación anticipada, generando, quiera que no, los daños y perjuicios a la parte afectada. De tal manera que este tribunal arbitral ha tomado en consideración lo anterior y pues se condena a la entidad Tamalito Futbolero Sociedad Anónima al pago de la suma de $170,000 de los Estados Unidos de América. Esto distribuido de la siguiente manera. En primer lugar, el pago de $135,000 de los Estados Unidos de América en concepto de daños derivados del incumplimiento contractual por parte de la entidad Tamalito Futbolero Sociedad Anónima, y pues este monto es a favor del señor Andrés Escoleo. Como segundo punto, la cantidad de $35,000 de los Estados Unidos de América en concepto de perjuicios por la afectación en el desempeño profesional del señor Andrés Escoleo, y pues porque definitivamente ha perdido varias oportunidades de ser contratados por clubes internacionales en el deporte. Asimismo, este tribunal establece que la entidad Tamalito Futbolero Sociedad Anónima deberá absorber el 90% del total de los costos del arbitraje. Esto equivale a una cantidad de $31,500 de los Estados Unidos de América, mientras que el señor Andrés Escoleo pues deberá asumir el 10% restante, que equivale a una cantidad de $3,500 de los Estados Unidos de América. Cabe mencionar que pues ambas partes habían realizado pagos anticipados de $10,000 de los Estados Unidos de América, por lo que se ordena a favor de Andrés Escoleo un reembolso por la suma de $6,500 de los Estados Unidos de América correspondiente al excedente pues que él ya había cubierto. Cabe mencionar que independientemente de los medios de prueba y las pretensiones realizadas por ambas partes, pues se rechazan en su totalidad las que no son expresamente acogidas en el presente auto que el día de hoy el tribunal arbitral dicta. Cabe mencionar que este laudo pues se fundamenta en los artículos anteriormente citados en el desarrollo del presente, y además se toma en consideración el artículo 2, 28, 29 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 40 y 41 de la Ley de Arbitraje, que es el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala, y además el 1, 3, 5, 7, 10, 16, del 18 al 23, del 24 al 27, el 31, el 36, el 37, del 42 al 54 y el 56 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRESIG. De tal manera que este tribunal arbitral dicta el presente laudo en la ciudad de Guatemala el 24 de mayo del 2025.